Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Me da mucho gusto como siempre saludarles y darles la más cordial bienvenida en este nuevo video. En él vamos a platicar acerca del ámbito espacial de validez de las actividades del Estado. Este tema se encuentra dentro del marco de la internacionalización del derecho en su ámbito público. O sea, es un tema de derecho internacional público. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues primero vamos a leer todos nuestros textos, toda la bibliografía que tengamos en relación al ámbito espacial de validez de las actividades del Estado y también temas relacionados con los derechos territoriales y el espacio aéreo, para poder ponernos en contexto. Como siempre, voy a recomendar que acudan primero, antes de cualquier otro texto, tomen el texto de apoyo que tienen para poder, como ya lo dije, ubicarse en el tema que hoy vamos a analizar. Después de las lecturas vamos a identificar los principios que se señalan para determinar el espacio terrestre y las características del espacio geográfico en donde se aplican. También vamos a identificar los principios y o características del espacio aéreo. Y con base en estos principios vamos a investigar un ejemplo por cada tipo de espacio en donde se hayan aplicado las delimitaciones fronterizas. Y bueno, pues es importante saber que es muy importante que los estados cuenten con una delimitación de su territorio, considerado como un espacio terrestre, al cual se adhieren los espacios marítimos y los espacios aéreos, entendiéndolos como complementos del territorio terrestre. Los ríos, lagos y lagunas son parte del territorio terrestre. Vamos a hablar primero de esta delimitación, nuevamente repetimos, del espacio terrestre. Vamos a ver sus principios, características y ejemplos. Vamos a comenzar con la delimitación utilizando líneas y coordenadas geográficas. Este es un principio. ¿Cuáles serían sus características? Bueno, este se utiliza principalmente en zonas desérticas. Se recurre a la utilización de líneas geométricas para delimitar las fronteras, para lo cual es necesario considerar la forma esférica de la Tierra y hacer uso de las proyecciones cartográficas representándolas en un plano. También se utilizan las coordenadas, admitiendo las líneas astronómicas, que son los meridianos y los paralelos, o que las líneas geométricas unan dos puntos, así como la medición satelital. Un ejemplo podríamos decir que es el Tratado sobre Límites con Honduras Británicas, el cual ha sido celebrado entre México, Gran Bretaña e Irlanda, firmado el día 8 de julio del año 1893. El artículo primero menciona lo siguiente: queda convenido entre la República Mexicana y Su Majestad Británica que el límite entre dicha república y la colonia de Honduras Británicas era y es como sigue. Comienza en Boca de Bacalar, Chica, el estrecho que separa el estado de Yucatán del Cayo Ambergris y sus islas anexas. La línea divisoria corre en el centro del canal entre el referido cayo y el continente con dirección al sudoeste hasta el paralelo de 18 grados 9 al norte y al noroeste igual distancia de 2 cayos, hasta el paralelo 18 grados 10 norte, torciendo hacia el poniente, continuando con la bahía vecina, primero en igual dirección hasta el meridiano del que es del oeste a 88 grados, subiendo al norte hasta el paralelo de 18 grados 25 norte, corriendo hacia el poniente, hacia el meridiano 88 grados 18 oeste, siguiendo el mismo meridiano hasta latitud de 18 grados 28 y medio norte, a la que se encuentra entonces la embocadura del río Hondo, el cual sigue por su canal más profundo, pasando al poniente de la isla Albión y remontado
al Arroyo Azul, hasta que cruce el meridiano del Salto de Garbut, en un punto norte de la intersección de las líneas divisorias de México, Guatemala y Honduras Británica. Y desde ese punto corre hacia el sur hasta la latitud 17 grados 49 norte, línea divisoria entre la República Mexicana y Guatemala, dejando al norte en territorio mexicano el llamado río Nosha o Noja. Belice subroga a Gran Bretaña en este tratado, por lo que a partir del año 1981 es aplicable a México y Belice como consecuencia de la independencia de este último. Otro principio es la delimitación de ríos y lagos. Su característica de manera común se utiliza a partir de los siguientes métodos. El método de condominio, en donde el espacio perteneciente de manera exclusiva corresponde a cada estado límite. El ejemplo sería del condominio cuando se extiende hasta la orilla respectiva y el río pertenece a ambos. Otro método es el de la costa seca. Este se aplica a lo largo de la frontera y como ejemplo tenemos que en tramos distintos de manera alternativa, favoreciendo a uno u otro estado de la ribera. La línea mediana como característica, podemos decir que cada punto mantiene la misma distancia de los puntos más próximos correspondientes a las líneas que delimitan las orillas de los ríos. Un ejemplo de la línea media se puede apreciar en la convención respecto a la línea divisoria entre dos países en la parte que sigue el lecho del Río Grande y del Río Colorado. El artículo primero menciona lo siguiente: la línea divisoria será siempre la fijada en dicho tratado y seguirá al centro del canal normal de los citados ríos a pesar de las alteraciones de la ribera o en el curso de esos ríos, con tal que dichas alteraciones se efectúen por causas naturales como la corrosión lenta y gradual y el depósito de aluvión, y no por el abandono del canal existente del río y la apertura de uno nuevo. Tenemos otra característica que es el llamado talwed. Se utiliza la diferencia entre ríos navegables y ríos no navegables, entendiendo el concepto como la línea divisoria más profunda. El ejemplo, pues podríamos decir que es claro definirlo a través del Tratado de Paz, Amistad, Límites y Arreglo Definitivo entre la República Mexicana y los Estados Unidos Americanos, o Tratado de Guadalupe Hidalgo, en el artículo 5 romano, que dice: la línea divisoria entre las dos repúblicas comenzará en el Golfo de México, 3 leguas fuera de tierra, frente a la desembocadura del Río Grande, llamada por otro nombre como Río Bravo del Norte, o del más profundo de sus brazos. Si en la desembocadura tuviese varios brazos, correrá por mitad de dicho río, siguiendo el canal más profundo. Otro principio es la delimitación de cadenas montañosas, que su característica está dentro de las montañas, montes, volcanes, y realmente no existe norma jurídica para delimitar cadenas montañosas. Como ejemplo, podemos decir que los estados utilizan como límite territorial la línea más alta de las cumbres. Se utiliza también la línea del pie del monte como límite y como excepción. Sierra de la Marta, por ejemplo, separa Coahuila y Nuevo León, perteneciente a la Sierra Madre Oriental, y su punto más alto es de 3.700 metros. El uti possidetis, ese es un principio de dominio de los estados sobre los territorios que históricamente le pertenecen. Su característica, esta se utiliza con frecuencia por algunas naciones de América Latina y África y al momento de alcanzar su independencia. Como ejemplo tenemos la Constitución mexicana de 1824, reconoció el uti
Posidetis, como se señala a continuación. Su territorio comprende el que fue el virreinato antes Nueva España, el que se decía Capitanía General de Yucatán, el de las comandancias llamadas antes de provincias internas de Oriente y Occidente y el de la Baja y Alta California, con los altos terrenos anexos e islas adyacentes en ambos mares. A continuación vamos a hablar de la delimitación del espacio aéreo, vamos a ver sus principios, sus características y ejemplos como en el ejercicio anterior. Tenemos el principio que se encuentra en la Convención de Chicago de 1944 o también llamada Constitución del Aire. Su característica del espacio geográfico en donde se aplican los principios para la delimitación del espacio aéreo es y se señala a través de la soberanía territorial del Estado que extiende a la columna de aire que se encuentra sobre su territorio. Establece 5 libertades del aire. Primera libertad es el derecho de volar sobre el territorio de un estado contratante sin aterrizar. Por ejemplo, volar de Ontario a México sobrevolando los Estados Unidos de Norteamérica. Segunda libertad es el derecho de aterrizar para fines no comerciales y tiene por objeto provisionarse de combustibles o tomar otras medidas en relación con la seguridad de las aeronaves. Un ejemplo sería volar de Ontario a México haciendo una escala en Estados Unidos de América para abastecerse de combustible. La tercera libertad es aquella que permite desembarcar cargas, pasajeros y correo cuyo origen sea del estado de registro de la aeronave de otro país. Por ejemplo, un vuelo de Ontario a México, el cual es operado por una aerolínea canadiense. La cuarta libertad, esta es aquella que brinda derecho a subir carga, pasajeros y correspondencia de un país diferente del origen de la aeronave y podrá transportarlos al país de matrícula de esta. Un ejemplo sería un vuelo de Ontario a México cuya operación corre a cargo de una aerolínea mexicana. Y la quinta libertad es el derecho de tomar pasajeros, carga y correo de un estado distinto al del destino de la aeronave y trasladarlos a un tercer estado. Por ejemplo, un vuelo de Londres, Nueva York, México, operado por una aerolínea francesa. Y bueno, con esto damos por explicada esta actividad, estos ejemplos que giran en torno a la delimitación del espacio terrestre y aéreo. Y bueno, ahora toca el turno de que platiquemos acerca del espacio marítimo. Bueno, en un planisferio de la República Mexicana es necesario identificar los elementos del mar territorial, la zona contigua, la zona económica exclusiva y el alta mar. Y bueno, pues ustedes en la red, en internet, pueden encontrar N1000 mapas al respecto donde hablan, ya lo comentamos, de el alta mar, de la plataforma continental, de la zona económica exclusiva, la zona contigua, el mar territorial, las aguas interiores y la tierra. Busquen como delimitación marítima. Ahora bien, vamos a señalar en cada uno de los elementos identificados los derechos y obligaciones del Estado, ¿sí? Hablaremos del mar territorial a partir de la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar y la Ley Federal del Mar. Vamos a ver los derechos y las obligaciones, ambas del Estado mexicano. Como derecho encontramos que la nación ejercerá los poderes y derechos conforme la ley lo establece. En una franja del mar
nombrada mar territorial adyacente a las costas nacionales o a las que sean continentales o insulares, así como a las aguas marinas interiores. Como obligación tenemos que el Poder Ejecutivo Federal deberá aplicar la Ley Federal del Mar a través de las dependencias de la Administración Pública Federal conforme a la ley orgánica y de igual forma todas las disposiciones legales vigentes. Otro derecho del Estado mexicano es que va a radicar en que los estados extranjeros y sus nacionales observarán las disposiciones que para cada una de ellas establece. Como obligación encontramos que la nación debe proteger y preservar el medio marino, inclusive la prevención de su contaminación. Otro derecho es que la soberanía de la nación se podrá ejercer dentro de los límites del mar territorial, extendiéndose al espacio aéreo sobre el mar territorial, al lecho y al subsuelo de ese mar. Como obligación que tenemos, pues no podrá extender las zonas marinas mexicanas más allá de la línea media, salvo acuerdos pactados con la otra nación. Otro punto en cuanto a derechos. La anchura del mar territorial mexicano es de 12,000 millas marinas, que son alrededor de 22,224 metros, medidos desde la línea de base normales, rectas o combinadas. Como obligación tenemos que el Poder Ejecutivo deberá asegurarse de que las relaciones marítimas con otros estados se conduzcan bajo el principio de reciprocidad internacional. Se deberá aplicar a las zonas marinas mexicanas y a las establecidas por esos estados, sobre sus actividades o por sus nacionales. En cuanto a derechos, la nación podrá ejercer el aprovechamiento económico del mar, la utilización de minerales disueltos en sus aguas, la producción de energía eléctrica o térmica, el desarrollo de la zona costera, la maricultura, el establecimiento de parques marinos nacionales, así como la promoción de la recreación y el turismo y el establecimiento de comunidades pesqueras. En este caso, como obligación tenemos que el Ejecutivo exigirá la responsabilidad del Estado, del pabellón, por pérdida o daño que sufra la nación, como resultado del incumplimiento de embarcaciones de guerra o embarcaciones con fines no comerciales. Ahora bien, podrá realizar labores de investigación marina. En este caso, la nación reconocerá las delimitaciones de las zonas marinas de otros estados, con apego al derecho internacional y a la reciprocidad. El Ejecutivo Federal se asegurará de que las autoridades nacionales respeten las normas internacionales acerca de los derechos de los países sin litoral. Veremos a continuación, vamos a platicar igual de manera muy breve, el tema de la zona contigua, enmarcada obviamente dentro de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y la Ley Federal del Trabajo. Derechos del Estado mexicano. La nación tendrá derecho a tomar las medidas de fiscalización necesarias. Previene infracciones y sanciona las infracciones a las zonas establecidas, así como a la norma que esté vigente. ¿Cuáles son las obligaciones del Estado? La nación estará obligada a sancionar todas aquellas infracciones en materia aduanera, sanitaria, fiscal y migratoria. Otro derecho habla de que esta zona se extiende a 24 millas marinas contadas desde la línea de base y que la nación tendrá también derechos en materia aduanera, sanitaria, fiscal y migratoria. ¿Cuáles serían las obligaciones del Estado? La nación impondrá todas aquellas infracciones que el derecho y los tratados internacionales estén obligados todos a cumplir. En cuanto a la zona económica exclusiva, en este tema podemos señalar, también con base en la Convención y en la Ley Federal del Mar,
que los derechos sobre esta zona se extenderán 200 millas marinas contadas desde la línea base. La nación, por su parte, se obliga a la aplicación de las leyes que correspondan en el establecimiento y utilización de islas artificiales, instalaciones y estructuras. En cuanto a otro derecho, bueno, pues aplican los derechos de soberanía para la explotación, exploración, conservación y administración de los recursos naturales, vivos y no vivos, renovables y no renovables, del lecho y el subsuelo del mar y de las aguas subyacentes. ¿Qué obligación tiene el gobierno, el Estado mexicano, proteger y preservar el medio marino? En cuanto al derecho a la producción de energía derivada del agua, de las corrientes y de los vientos, las islas gozarán de zona económica exclusiva, a lo cual la nación deberá tener presente el respeto del goce de los estados extranjeros en las libertades de navegación, del sobrevuelo y de tender canales y tuberías submarinas que sean aceptadas por el derecho internacional. En cuanto al derecho a la explotación y exploración de la zona económica, tendrá derecho a practicar la investigación científica marina. ¿Cuáles son sus obligaciones? Bueno, la nación vigilará que se respeten y se cumplan los derechos y obligaciones de los estados extranjeros. En cuanto al alta mar, con base en la Convención y en la Ley Federal del Mar. Bueno, la alta mar está abierta para todos los estados ribereños o sin litoral. Dichas libertades serán ejercidas conforme a las condiciones fijadas en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Las obligaciones del Estado mexicano, bueno, van a estar enfocadas en que los estados ribereños o sin litoral estarán obligados a ejecutar de manera efectiva su jurisdicción y control en cuestiones administrativas, técnicas y sociales sobre los buques de su propio estado. Todos los estados tendrán derecho a que sus buques naveguen en alta mar. Bueno, pues la obligación será mantener un registro de los buques. También como derecho encontramos que sus aeronaves tendrán libertad de sobrevuelo. ¿Cuál será la obligación del Estado mexicano? Bueno, será responsable de todo lo inherente a sus buques, seguridad, construcción, señales, etc. Y tenemos como derecho del Estado mexicano también la libertad de pesca de investigación. Ahora vamos a localizar las zonas en las que se da paso de inocente. El derecho de paso de inocente es un derecho que tienen los barcos, buques y embarcaciones de los estados, sean costeros, ribereños o sin litoral, para cruzar el mar territorial y la zona económica exclusiva de otra nación. ¿Qué zonas se incluyen? Bueno, pues el mar territorial y la zona económica exclusiva. Los estados archipiélagos también se incluyen. Bueno, de la zona del mar territorial y zona económica exclusiva, las condiciones son que el paso debe ser pronto, rápido y no podrá interrumpirse. No debe haber alteración del orden y la seguridad. Solo podrá atravesar el mar sin entrar en aguas interiores. No podrá hacer ni ejercer ninguna escala. No perjudicará la paz, el orden y la seguridad del estado ribereño. Lo deberá hacer en épocas de paz. La embarcación deberá portar bandera de nacionalidad. En cuanto a los estados archipiélagos, bueno, los buques de todos los estados gozan del derecho de paso inocente a través de las aguas archipiélagas. El paso debe ser pronto, rápido y no podrá interrumpirse. No debe haber alteración del orden y la seguridad, solo podrá atravesar el mar sin entrar en aguas interiores. No podrá hacer escalas. No podrá tampoco hacer pues algún perjuicio en contra de la paz, el orden y la seguridad del estado ribereño. Y tendrá que realizarlo todo en épocas de paz. También debe quedar claro que la embarcación deberá portar bandera de nacionalidad y los estados archipiélagos podrán, sin discriminación de hecho o de derecho,
entre buques extranjeros, suspender temporalmente en determinadas áreas de sus aguas el paso inocente de buques extranjeros si fuese indispensable para la seguridad. Y por último, vamos a analizar un caso. Vamos a ver el ámbito espacial de validez de las actividades del Estado y cada quien va a tener un caso, seguramente. Yo voy a hablar de una aeronave inglesa con destino a la Ciudad de México que ha sido secuestrada en el espacio aéreo internacional. Se provocó una colisión en un área importante de la Ciudad de México y ante este suceso tenemos algunas preguntas que responder. ¿Cómo se determina la nacionalidad de la aeronave? Y debemos de decir lo que implica en aspectos de la normatividad nacional e internacional. Bueno, en este caso, la matrícula del Reino Unido se distingue ya que cuenta con un prefijo G y un sufijo o patrón con las letras ABCD. Lo anterior según el Convenio sobre Aviación Civil Internacional. La normatividad nacional expresa que toda aeronave deberá contar con un certificado de matrícula, que es el documento que identifica y determina la nacionalidad de la aeronave. El Convenio sobre las infracciones y ciertos actos cometidos a bordo de las aeronaves de 1973 trata del secuestro y dispone que las partes establecerán la jurisdicción sobre los delitos cometidos a bordo de aeronaves sobre la base de su registro. Habrá que acudir a la Ley de Aviación Civil Mexicana, al artículo 44, 45, 46 y al anexo 7 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional en el punto 3 que habla de las marcas de nacionalidad, marcas comunes y de matrícula que han de utilizarse. El siguiente punto es qué acuerdos de orden internacional regulan los ilícitos cometidos en aeronaves. Bueno, podemos acudir al Convenio sobre infracciones y ciertos otros actos cometidos a bordo de las aeronaves de 1963, el Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves a partir de 1970. El Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil de 1971 y el Protocolo para la represión de actos ilícitos de violencia en los aeropuertos que presten servicio a la aviación civil internacional de 1988. Ahora bien, ¿qué establece la legislación de cada país, en este caso Inglaterra y México, respecto a los delitos aeronáuticos? Bueno, pues podremos decir que Inglaterra tiene una de las legislaciones más amplias respecto al terrorismo a lo largo de todo el mundo, ¿no? Ya que le da apertura total a las agencias de monitoreo telefónico, redes sociales e internet, sin que medie de por medio orden estricta, accede a todos los sistemas que se requieran. Con la finalidad de detectar cualquier acto o plan de ataque a aeronaves comerciales. Inglaterra y México mantienen convenio que complementa la Convención de Chicago con el siguiente título. Convenio entre el gobierno de los Estados Unidos mexicanos y el gobierno del Reino Unido, de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre servicios aéreos, de cual, se desprende el artículo 12. Hablando de la seguridad de la aviación civil internacional, podremos también acudir al apartado 1, 2, 3, 4 y 5. También acudir al Código Penal de la Ciudad de México en los artículos 139, 148 bis, fracción primera, segunda, tercera.
Siguiente pregunta. ¿Qué organismos intervienen en la investigación del ilícito? Bueno, pues será responsabilidad de la Procuraduría de Justicia de la República a través de los Centros de Investigación y Seguridad Nacional. La investigación de los hechos de secuestro, así como amenazas y actos de sabotaje y otros actos delictivos relacionados. Si el suceso involucra otros factores de seguridad como evacuación de emergencia o se involucra el desempeño de la tripulación de vuelo y cabina, acceso a las áreas operativas, etc., habrá información que deberá ser remitida a la Dirección de Análisis de Accidentes e Incidentes de Aviación y a la Dirección de Control. Y a continuación veremos qué normas se aplican al caso, las del país de origen o de la aeronave o las del país en el que se provoca la colisión. O hay normatividad internacional que homologue dichas acciones concretas independientemente del origen de la aeronave o lugar de colisión. Bueno, pues podemos decir que se tienen instrumentos sobre aviación civil en los cuales se establecen las normas que se aplicarán a los actos que afectan directamente la seguridad durante el vuelo, mismos que incluyen a ambos estados. Tal es el caso del Convenio sobre Infracciones y ciertos otros actos cometidos a bordo de las aeronaves. En 1963 se crea este convenio del cual México e Inglaterra forman parte. Habrá que acudir a la jurisdicción de este documento, al artículo número 3. También tenemos la existencia de otra normativa internacional que se llama Convenio para la Represión del Apoderamiento Ilícito de Aeronaves del año 1970, la cual exige que los estados adheridos castiguen con severidad este delito. Habrá que acudir al artículo número 2, al artículo número 6 y con eso es más que suficiente para poder explicarlo. Bueno, pues como siempre ha sido un gusto que me acompañen, que me hayan acompañado, mejor dicho, en este video. Y los invitamos nuevamente a que se suscriban a nuestro canal, a que le den like, a que compartan y a que activen la campanita para que les notifiquen cada vez que subamos un nuevo material. Y bueno, pues como siempre, los dejo, me despido, pero nos vemos en el próximo episodio. Hasta muy pronto.